y por videollamada a uno, se puede decir uno de los ideólogos de este libro, alguien que estuvo siempre muy cerca de Enzo, porque bueno, eran muy amigos. Estamos hablando de Tomás Malaisi, a ver si lo podemos tener. Nosotros no lo alcanzamos a ver. Vos, Tommy, ¿nos ves? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, yo los veo perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Tommy, agradecerte por estos minutos, por charlar con nosotros y bueno, contanos las sensaciones de que el libro de Enzo Urbizu esté declarado de interés legislativo. La verdad que bueno, yo por un temita personal no pude estar anoche en el consejo, pero bueno, estuvo Vale, estuvo Titi, estuvo Raúl. La verdad que para uno como amigo es un orgullo impresionante. Todo esto empezó en el año 2019, cuando nos cruzamos con Fede Suárez, un compañero de ustedes ahí de la radio, cuando el día que nombraron Enzo Urbizu al torneo Claro. del Día de Casares. Ahí nos juntamos, charlamos 2 minutos y me dice: mirá, Tommy, me tomo el atrevimiento de decírtelo, tengo ganas de juntar los libros de Enzo. Yo con él he hecho algún programa de radio, me contaba. Y dice: pero bueno, tengo que pedirte permiso a vos como amigo y a los padres, porque es un atrevimiento muy grande. Le digo: mira, Fede, es el sueño era el sueño, y yo estaría encantado, y los padres también, de poder llevarlo a cabo. Así que bueno, nos juntamos con Raúl y con Titi, con la madre y con Valentina, y empezamos. Después el tema de la pandemia nos frenó muchísimo. Estuvimos casi un año sin poder avanzar. Pero nada, por suerte ahora el 16 de enero de este año se pudo hacer la presentación oficial en el Club Boca, que fue un acto hermoso, mucho mejor de lo que todos nosotros esperábamos. Y bueno, y nos llegó ahora la convocatoria a partir del concejal Aguirre Zabala, que declararon el libro de Enzo como de interés municipal, así que para nosotros, los amigos y la familia, un orgullo enorme. Tomás, ¿cómo estás? Te habla Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Tomás, contanos un poco tu relación con Enzo. ¿Cómo era Enzo? Para los que no lo conocen. Y con Enzo somos amigos de toda la vida. Yo a Enzo lo conocí a través de otro amigo de toda la vida, Matías Duberni. Uh-huh. Con Mati jugamos al rugby de chiquititos, y Enzo se sumó por la amistad con Mati, se sumó a jugar con nosotros al rugby desde los 10 años. Así que ahí empezó la amistad con él. Nos hicimos muy amigos, una persona con la cual, aunque él estudiaba en Buenos Aires y yo estudié en La Plata, estábamos diariamente hablando. Nos unían muchísimas cosas, obviamente el amor por el rugby, el amor por el Club Boca, que yo llegué al Club Boca y estuve un tiempo ahí adentro por él. De ir a la cancha con él, de compartir un montón de momentos. Ahí fue donde arrancó mi relación. Uh-huh. Y Enzo, como era un tipo sumamente sencillo, Enzo era un tipo que siempre pasaba desapercibido. De pocas palabras era. De muy pocas palabras, pero las justas. O sea, era un tipo que decía nada, pero cuando te decía algo, te cantaba la posta. Un tipo, un gran amigo. Tommy, ¿te sorprendió la forma de escribir que tenía Enzo? ¿En qué momento vos lo empezaste a descubrir y dijiste, bueno, acá es algo interesante? Porque yo si bien no tuve relación con Enzo, sí tuve por ahí por el fútbol cuando éramos chicos, he tenido algunas charlas y la verdad que siempre lo vi por ese lado. Es más, siempre yo le decía que él tendría que haber estudiado periodismo y él me decía que solamente escribía por gusto. ¿Pero te sorprendió la forma de escribir que él tenía? Sí, y creo que a él mismo también le sorprendió, porque él mismo lo ha contado, que él empezó a leer de muy grande. No es que él tenga una familia de lectores o en donde toda la vida leyó. Él empezó a leer de grande, cuando estaba estudiando, que empezó a leer a Sacheri, a Fontana Rosa, como sus principales mentores. Y él empezó a escribir
como una especie de notas o de comentarios a los partidos del Club Boca. Y ahí así fue como empezó a escribir, claro, haciendo tipo como una especie de columnas deportivas. Y después se empezó a meter en ese tema, empezó a hacer muchos cursos en Buenos Aires, empezó a leer muchísimo. Y ahí fue donde él empezó a crecer en la escritura. Pero tiene una forma, Enzo, es el día de hoy que sigo leyendo los cuentos. Hay muchos que no los puedo leer, pero cuando vas leyendo los cuentos, aunque lo hayas leído muchas veces, cada vez que lo lees te va atrapando el cuento, te va metiendo dentro del cuento. Eso creo que es lo más difícil, porque uno puede escribir, puede hacer historias cortas, pero recién dijiste que te atrape algunos no los puedo leer porque te emociona, porque te toca de alguna manera. Y porque hay muchos que son historias compartidas con él, hay muchos en muchas situaciones personales que él ha pasado, que hay un cuento que habla sobre rugby, otro que habla sobre la operación que tuvo. Entonces hay muchos cuentos que yo no los puedo leer, y la gran mayoría de los cuentos, o muchos de los cuentos, tienen alguna relación con su familia, y yo los conozco a todos. Uh-huh. Entonces es distinto que sin ánimo a nada, ¿no? Pero una cosa que lo leas vos o Hernán, que hay muchos parientes de él que ustedes no lo conocían, que yo los conozco. Entonces vos te vas metiendo, cuando habla del abuelo Tito, de Pichona, o de la familia real de él, al conocer la historia y todo, la verdad que yo me emociono mucho. También sí, hay cuentos que realmente no los puedo leer. Sí. También notamos eso, como que vos hablas mucho en presente cuando hablas de Enzo, como si, bueno, obviamente él está presente en todo momento, para vos y para todos los que lo conocen y demás, y a través de sus escrituras, su libro y demás, pero es algo también emocionante escucharte a vos decir, bueno, hablar de Enzo y hablar en presente, ¿no? Sí, es difícil, la verdad que cuando yo me enteré de la noticia no caía, me costó mucho caer. Realmente que para mí siempre Enzo va a estar, porque Enzo era mi amigo, hermano, que éramos muy compinche los dos, y realmente que se siente la pérdida de él en muchísimas situaciones, ¿viste? Pero nada, son cosas que uno puede. Yo estoy muy agradecido a Vale, a Fede, principalmente a ellos dos, y a Raúl y a Titi, sin lugar a dudas, por haber hecho este libro, que creo que hace que siga presente, ¿no? Tommy, vos recién al principio hablabas del libro, pero contá, yo si bien lo pude saber todo el despliegue que hicieron, porque bueno, soy amigo de Fede y sé lo que se movieron y demás, pero contá cómo fue el despliegue, que tuvieron que hablar con diferentes, por ahí, profesores de lengua para que corrijan algunas cosas, después se contactaron con otra escritora, fue algo así, ¿no? Claro, cuando nos juntamos con Fede, ese día en el consejo, también estaba Memo Gemelli, que en ese momento era el presidente del consejo, que creo que fue él quien impulsó en ese momento el nombre de Enzo, porque lo conocía por el Club Huracán y por el Club Boca, sin duda, de nombrar el torneo como Enzo Urbizu, y nos juntamos con ellos dos en ese momento. Y salió la idea, armamos un pequeño grupo de WhatsApp donde se sumó Vale, se sumó Raúl, se sumó Ricky Túnez, que no lo conocía para nada, Enzo nunca habían tenido una mínima charla. Y fue Memo quien nos recomendó a una conocida de él, que era una diseñadora gráfica que vivía en Capital. Nos contactamos con ella. Ella nos dijo que por cuestiones laborales era imposible que nos dé una mano, porque estaba muy complicada, y nos pasó el contacto de otra persona de Casares, que es Karina Bocanera. Sí. Que Karina se encargó de hacer toda la parte del diseño. Y nos fuimos juntando en forma semanal, en forma periódica con Vale, principalmente con Vale, con Raúl y con Fede, para empezar a darle forma a esto. Obviamente que, bueno, nos juntamos con Ricky, fue una idea de Fede juntarse con Ricky, que son amigos, y Ricky se encargó de todo lo que fue la parte gráfica
del libro. Él estuvo trabajando en un proyecto que se llama Pelota de Papel. También un libro de cuentos cortos escrito por jugadores de fútbol principalmente y por periodistas. Y nos trajo la idea de hacer algo similar a eso, en donde era una tapa y contratapa dibujada y que cada uno de los cuentos tenga un dibujo en la primera hoja, ¿no? Ricky se encargó de coordinar un poco todo lo que fueron los dibujos. Él se encargó de conseguir, si son 7 u 8 dibujantes de acá de Casares, chicos que se dedican al dibujo, que no los quiero nombrar porque me olvidé de alguno. Todos saben lo agradecido que estamos por eso. Todos lo hicieron en forma desinteresada y todos se cargaron el proyecto al hombro. Y el prólogo de Ariel Sher, ¿no? Que tenía mucha relación con Enzo. Claro, hay 2 prólogos. Hay uno de Ariel Sher y otro de Eduardo Sacheri. Eduardo Eduardo Enzo lo conoció, que se encontró varias veces en la Feria del Libro. Tomó contacto a través de correos electrónicos con él, donde Enzo cada vez que escribía un cuento se lo enviaba a Eduardo y Eduardo le hacía correcciones para... Sí. Y con Ariel, Enzo hizo varios cursos en Capital, varios cursos sobre deporte y literatura, se llama el curso que brinda Ariel, y ahí se conocieron. Cuando, después de que pasa lo que pasa, nos contactamos con ambos, y ambos enseguida se encargaron de escribir un prólogo cada uno, que son hermosos los dos. Y bueno, así fue un poco como gracias a ellos, la verdad que le dio otra linda forma al libro. Y después, con el tema que me preguntaste de las profesoras de literatura, sí, nos contactamos con varias, que tampoco recuerdo el nombre de todas, entonces no las quiero mencionar, y cada una lo corrigió los cuentos. Siempre lo que le pedimos a ella fue que se mantenga la esencia. Que la esencia del cuento se mantenga, o sea, no cambien palabras, corrijan puntuaciones, corrijan ortografías, pero no cambien ninguna palabra, o sea, no saquen palabras. Porque es parte de la expresión de la persona, ¿no? Tal cual. Varias nos quisieron cambiar palabras que se quieren medias lunfardas que Enzo escribía, pero elegimos no, la palabra que quede tal cual está. Exacto. Así que nada, también sumamente agradecido a todas ellas que nos dieron una mano muy grande en eso. Se ve también que en el libro es eso, ¿no? No solamente lo escrito, sino lo visual. Está muy bien hecho, como vos bien hablabas de las ilustraciones, de Ricky Túnez. Es como que hicieron todo un complemento. Obviamente lo más importante es lo que escribió, ¿no, Enzo? Pero se ve todo como conjugado, está todo como bien elaborado. Queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo van las ventas del libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? La verdad que muy bien. Hicimos una tirada de 500 libros, de los cuales se vendieron, no tengo el número exacto, pero cerca de 400 ya. Sí. Se vendieron mucha cantidad. Todo el dinero recaudado de esto va para un Zoom que se va a hacer, que ya se está haciendo en el Club Boca, que tiene un objetivo de que sea un merendero. O sea, hoy el Club Boca tiene un merendero social que se realiza en el quincho del club, que es muy chico. Entonces la idea es que se haga un Zoom que se está haciendo pegado al playón de la cancha de vóley, que ya se está haciendo. Hoy si pasan por el club van a ver las columnas y las cabreadas. Y los libros, bueno, yo tengo en casa, Valentina tiene en su casa, Fede tiene en su casa, Raúl tiene en su casa. Tenemos un Facebook que se llama El Arquitecto del Fútbol y sus cuentos. Ahí nos pueden buscar, nos pueden escribir. El valor del libro es de 1.500 pesos, eso no lo modificamos porque creemos que la idea del mismo es que sea accesible para todo el mundo. Esto tiene un fin 100% sentimental. Y nada, nos escriben a cualquiera de nosotros y se lo hacemos llegar o nos encontramos en algún lado para dárselo. Tommy, ¿por qué el arquitecto del fútbol?
Porque bueno, Enzo estaba a muy pocas materias de recibirse de arquitecto. Claro. Creo que faltaban dos o tres materias para recibirse de arquitecto. Y nada, tiramos 200.000 Fue ideas espectacular. para pensar un nombre y nos pareció muy bueno. Porque él tenía, aparte de que obviamente que una de sus pasiones era la arquitectura y que estaba muy, muy próximo a recibirse, él tenía una forma, vos capaz que Hernán me comprendés mucho mejor, tiene una forma de ver el fútbol muy... Si lo he sufrido en las cargadas. Una forma de ver el fútbol muy armada, o sea, todo muy parecido a lo que es una estructura arquitectónica, ¿no? No era jugar por jugar y ganar por ganar, sino que él decía que el fútbol hay que construirlo y hay que armarlo y hay que estructurarlo. Entonces, bueno, viene un poco por todo eso. Qué técnico histérico hubiera sido, ¿no? Uf. Y tuvo alguna pequeña experiencia con alguna juvenil de Club Boca y era muy apasionado, muy apasionado al fútbol y muy apasionado al Club Boca. Tommy, de todos los libros que, bueno, hay algunos relatos que vos dijiste que no podías leer obviamente porque bueno, te trae muchos recuerdos, pero de los otros que están, ¿cuál es el que más te gustó o el más recomendable? Para mi gusto, a mí el que más me gustó, el Benito Sea, me parece que el que conoció, yo no lo conocí mucho Benito, pero el que lo ha conocido dice que lo describió como se dice, como era él, de pie a cabeza. Hay muchos lindos, el de Benito es lindo porque aparte fue el primero. El orden de los libros, de los cuentos en el libro, está pensado en la fecha al cual fue publicado en el Facebook. No quiere decir que sea el primero que haya escrito Enzo, sino que el orden fue tal cual él los publicó en el Facebook. Si no recuerdo mal, son 26 cuentos, claro. de los cuales hay 25 publicados en el Facebook y el último no lo llegó, creo que se llama Sueños de Libertad, me quiero meter la pata. Sueño de Felicidad. Sueño de Felicidad. Ese no lo llegó a publicar, lo encontramos en su computadora, o sea, es inédito. Hay muchos lindos. El de Volver a Jugar, que es el de rugby, ese es hermoso. Uno que se llama Familia Podos, es muy lindo. Hay otro que se llama Con Efecto, que es muy cómico. Con Efecto se lo recomiendo porque es muy cómico. El que le hizo a Gonzalo también es muy lindo. El de Gonzalo es hermoso, la verdad que el cuento de Gonzalo es muy lindo. Sí, porque, a ver, con Gonzalo nosotros somos contemporáneos. Gonzalo tiene nuestra misma edad. Claro. También nosotros lo hemos sufrido mucho del lado del Club Boca. Ustedes, si no me equivoco, ¿no eran compañeros de colegio o compartían, bueno, el colegio, pero tal vez no el curso, algo así era, no? Yo no, Enzo sí, cuando fue porque Enzo iba al colegio, a la escuela 2, claro, y después se cambió al Nacional con nosotros. Yo Enzo ya lo conocía desde antes, pero cuando se cambió al colegio nacional, ahí fue que nos unimos también en la escuela. Y Enzo iba con Gonzalo a la escuela. Y a Enzo se le ocurre el cuento de Gonzalo porque él ve una publicación que hace en el Facebook Juan Pichler. El loco Juan, el hijo mayor, estaba jugando a la PlayStation yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero hay no sé si en el... Sí, hay una parte para hacer Soy Leyenda. Exactamente, en donde vos te personificás a vos mismo y empezás jugando en un club chiquito y empezás a crecer hasta que llegaba el equipo más grande del mundo. Y bueno, y el hijo de Juan había hecho la historia de Gonzalo Urquijo, que estaba jugando en el Barcelona, qué sé yo, y Juan ve esa foto y le saca una foto al hijo jugando a la PlayStation con Urquijo 9, qué sé yo, y la sube al Facebook. Y a Enzo ahí se le ocurre la historia donde cuenta toda la historia de Gonzalo desde chiquitito, desde su inicio en Belloca hasta que llegó a Atlético, y después jugó en Agropecuario y en Argentino Chivicoy, Atlético Chivicoy, no sé cómo se llama, hasta hoy en día, que bueno, ahora está jugando en Italia. Y cuenta un poco eso, o sea, como un pibe como cualquiera de nosotros, como Gonzalo, que es un pibe totalmente humilde, que vos, hermano, conocés muy bien, un pibe que también pasa súper desapercibido por cualquier lado,
puede ser tanta influencia para un chico de 9, 10 años, Exactamente. donde lo ve a Gonzalo como su ídolo. Y a Gonzalo lo contactamos cuando hicimos la presentación en el Club Boca. Justo esos días se estaba yendo a Italia, así que no pudo estar presente en forma física, pero sí lo vio a través de alguno de los canales de YouTube de algún diario digital, y sumamente emocionado, así que otro agradecimiento a él, que Fenómeno. que desde su lado dio una mano muy grande. Bueno, Tommy, mira, acá nos llegan algunos mensajes de algunos oyentes. Por ejemplo, Nancy. Esa es la foto, perdón. Sí. Ahí está. Ahí estamos viendo la foto, a ver. Ahí Ahí. está la foto del Barcelona, dice Urquijo y con la número 9. ¿Te imaginas el paisano Ya. en Barcelona? Decí que no le da la edad, si no tampoco hubiese llegado. ya está grande ahora. Y ahí se venía, ahí Enzo sacaba otro libro con eso. Sí, olvidate. Bueno, ahí nos escribía por Instagram Nancy Aranda, dice que está muy emocionada porque sabe que vos lo conocés desde chiquito. Estoy emocionada escuchando a Tomás, abrazo grande y sé cuánto lo quería Enzo. Es toda la emoción de la gente que está escuchando. Van cayendo mensajes. Están todos emocionados porque realmente es eso, no solamente una presentación de libro, es fomentarlo o, digamos, darle un poco de publicidad y demás, sino que también es la historia detrás del libro, ¿no? Vos nos contabas, detrás de este libro hay una persona que se desenvolvía, que escribía y que, bueno, a través de, obviamente, de sus palabras y obviamente las ilustraciones, todo el equipo que armó este libro puede llegar al corazón de muchos, aunque no lo hemos conocido, ¿no? Varios. Sí, sin duda, porque bueno, yo por mi trabajo tengo mucha relación con gente de Capital y de Rosario, y cuando les comenté la historia, me han comprado el libro gente que obviamente que no lo conocía eso, o compañeros de trabajo que son de otras localidades que trabajan acá en Casares, y cuando lo leen a todos les parece extraordinario. Así que eso sería fantástico que este libro llegue a las bateas de las grandes librerías de nuestro país y del mundo. Y ya deben estar, sería una locura. Pero bueno, a ver, nada. Todo es posible, como se llama nuestro programa. Todo es posible. Todo es posible. Iba a decir nada es imposible, pero menos mal que sí. Bueno, Tommy, te agradecemos por estos minutos, porque bueno, sé que si bien estuviste atrás del proyecto, hablar de Enzo, obviamente, si bien lo recordás con todo cariño, a veces difícil, te felicitamos porque bueno, es muy noble lo que hiciste vos, Fede, toda la familia de Enzo y particularmente a mí, bueno, y seguramente a todo el equipo, nos pone muy contentos de que se haya declarado de interés legislativo. Yo particularmente, a ver, con Enzo no me uní una relación de amistad, pero sí una relación futbolera, una relación de que siempre hablábamos después de los partidos, y la verdad que me quedó un gran recuerdo, y bueno, por eso me pone muy contento de que se haya podido sacar el libro y que se esté difundiendo mucho y que la verdad sea un éxito el libro de Enzo. Sí, tal cual, un poco como para cerrar la nota, y le agradezco por el tiempo. El día que presentamos el libro, Ricky Túnez dijo algo que me pareció extraordinario. Dijo que el libro de Enzo, a ver, como libros como el de Enzo debe haber muchísimos, ¿no? De gente que escribe y que lo publica y que invierte dinero y que llega a imprimir muchos ejemplares. Y también debe haber muchos actores como Enzo, escritores como Enzo, perdón, que han tenido alguna fatalidad y que algún grupo de amigos o familia le ha publicado el libro. Pero lo que más nos llamó la atención a todos es la fuerza que tuvo el libro, porque claro, no cualquiera moviliza tanta gente como movilizó Enzo en el libro. Que no haya llamado gente de todos lados, que se haya puesto a disposición nuestra Sacheri, a disposición nuestra Ariel Sher. Ariel Sher salió el día de la presentación, ¿no? Si no me equivoco, o lo grabó. Sí, porque... sí.
Sí, Ariel estaba a punto de venir, pero lamentablemente tuvo un pequeño problema familiar y no pudo venir. Por eso es que nos grabó un video y nos lo mandó, que ese día lo presentamos. Ya tiene su poder el libro, se lo mandamos y hay una foto en las redes sociales del libro, está él con el mismo. Pero lo que iba, o sea, que tanta gente se haya involucrado en el libro no es casualidad. No es que si yo me pongo a escribir un libro lo puedo hacer bien o mal, pero lo puedo publicar tranquilamente. No va a generar lo que genera él. Y eso es un poco por cómo era Enzo. Por la forma que tenía de manejarse en la vida, que no generó nunca ningún tipo de conflicto con nadie, que toda la gente, aunque no lo conocía, lo apreciaba o por lo menos le era indiferente, pero no había gente que no lo quisiera. Claro. Entonces ese tipo de cuestiones creo que es lo más importante, que eso lo remarcó muy bien Ricky ese día. No cualquiera hace lo que hizo Enzo, porque repito, escribir podemos escribir cualquiera. Obviamente cuando Enzo comenzó a escribir, posiblemente no sé si era bueno, pero a través de su constancia, de sus estudios, de su disciplina en esto, logró hacer los cuentos que hizo. Exactamente. Y nada, yo me quedo con eso, que es un pibe que traspasó todo, hasta personas que no lo conocían se emocionaron y se emocionan con esto. Eso es lo más lindo, y no cualquiera lo genera. Tommy, te agradecemos, pero si querés quedate escuchando, porque ahora vamos a presentar el libro Recuerdo de Boliche, que fue leído por Alejandro Sánchez cuando fue grabado gracias a Fede Suárez, que también lo pasó en su programa Historia con Frecuencia. Así que nosotros te agradecemos, te despedimos, te agradecemos por estos minutos, pero vamos a escuchar Recuerdo de Boliche, leído por Alejandro Sánchez. Recuerdos de Boliche, de Enzo Urbizu. Sentado por almorzar como cada sábado en familia, en la casa de mis abuelos paternos. Mientras esperaba que lleguen todos y mi abuela Pichona o Tota, como le digo yo desde chico, me da algo para ir picando, noto que algo había cambiado, que algo faltaba. La casa parecía más grande, la mesa se alargaba porque mis primas ya no comían a upa de su madre y tenían su propia silla, pero no era eso. Algo faltaba, algo había cambiado. Mi lugar en la mesa era otro. Hasta el lugar de la mesa era otro. Ahora estaban más acá, más al medio, donde estaba el mueble que contiene los platos, los vasos, algún portarretrato y el monedero de mi abuela en el tercer cajón, debajo de la bolsa de los mandados. Ese mueble que ahora está tapando la arcada donde estaba el mostrador. Claro. Si este mueble con la heladera industrial de madera, la que tenía 4 puertas, oficiaban de pared divisoria. Hasta la otra heladera cambió de lugar. Ahora está en la cocina, más cerca de la mesada, y ya no bloquea la puerta por la que entramos hoy y no nos obliga a entrar por el garage, que ahora mi tío usa como depósito, pero que era la única puerta a la casa o al boliche. Al boliche de mi abuelo. Así lo llamaba yo, el boliche de mi abuelo, pero los clientes, que lógico, no eran nietos de mi abuelo, lo conocían como lo de Tito, el boliche de Tito, o como estaba escrito en la pared, entre la puerta y la ventana, Tito Bar, con el Tito en letras cursivas y el bar en mayúsculas que mostraban de qué se trataba la cosa. Ya se habrán dado cuenta que así Tito le decían a mi abuelo. Y aunque la historia cuenta que mi abuela fue la que inició con este negocio, la Pichona era de familia bolichera. Fue mi abuelo, tras ser operado y jubilado por un problema de columna, quien tomó el mando tras el mostrador y bautizó con su apodo. Todo estaba muy distinto. Yo me acuerdo bien de cómo era antes, de cada foto, cada cuadro, cada persona. ¿Cómo no hacerlo? Si durante unos años, hasta tener nuestra casa con mis papás, vivíamos ahí. Y era mi abuelo Tito, quien todas las mañanas a eso de las 6, sí, las 6, Tito es de madrugar y salir a recorrer el pueblo en bicicleta,
A mí hasta me saludó para mi cumpleaños afuera de un boliche bailable en el centro, un viernes por la noche o madrugada de sábado, advirtiendo que iba a comprar la carne para el asado. Pero volvamos. A las 6, Tito me sacaba de mi cama, o mejor dicho, de mi cuna, calentaba la leche y atendía a los primeros clientes conmigo en brazos mientras yo tomaba la mamadera. Con esto no quiero decir que recuerdo el momento, pero me lo contaron tantas veces que yo me apodero de esas anécdotas que recuerdan el viejo boliche y a mí como protagonista. Como ese juego que realizaban mis abuelos y siempre recordaba el gordo Brune, uno de los tantos clientes que me conocían de chiquito y aún hoy me saluda cuando me cruza en la calle. El gordo, eso era pintor, y siempre al anochecer tenía su parada en el boliche de mi abuelo para tomarse unos vinos blancos antes de llegar a su casa y luego salir, muchas veces con su bicicleta de tiro debido al exceso de bebida y de allí a lo lejos perderse al pasar el foco de la esquina. El gordo siempre recordaba cuando mi abuelo me acercaba alzado hasta el foco del boliche y me decía ¡sopla!, mientras mi abuela detrás de unas cortinas estaba lista para apagar la luz cuando yo respondía a la orden. ¡Cuántos recuerdos! Recuerdos tapados por cajas y estantes, la foto de Mouras. Mi abuelo es de ver carreras y además el toro era el ídolo de nuestra ciudad. Por esto había cuadros de autos o alguno de River campeón tras esos estantes. Tito también es de River, como mi papá. Y como yo, no así mi tío que es de fútbol sabe que la pelota es redonda y mi primo que es de Boca. También había cuadros de mi papá y míos de chiquito, o ese que había pintado Casamano, una especie de artista que siempre andaba con su mandolina en mano para tocar algo y era otro de los clientes frecuentes del boliche. El cuadro lo recuerdo bien, decía: «El que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino?». Y siempre leía frase, me parecía muy original para un cuadro en un boliche. Además, mi abuelo lo había colgado con chinches debajo del cuadro un dibujo mío de una pareja bailando tango que con 7 años dibujé y le obsequié con mi firma y fecha, 1997. Por eso recuerdo mi edad. Y hoy vuelvo a tener ese dibujo que ahí mismo había dibujado en una mesa del boliche. Pasaba días enteros allí y de alguna forma tenía que entretenerme. A veces ayudaba a mis abuelos teniendo las botellas de vino verde para que con un embudo las llenaran de vino que vertían desde una damajuana. Así era más fácil almacenar y poder enfriar en la heladera industrial, esa de madera que dividía junto con el mueble la cocina del boliche. También acarreaba los vasos cual mozo, desde el mostrador hasta las mesas, dependiendo si el cliente era de mi confianza y no le molestaba si se me volcaba un poco. Pero la mayoría ya me conocían. Mire si me conocían que cuando cumplí 3 años el Chancho Pujol me regaló una bolsa gigante de chisitos casi tan grande como yo que derivó en un empacho infernal. También recuerdo a don Mateo, Juancito Sánchez, el Cata, por ejemplo. No tenía problema en que sea yo quien le llevara el vaso. El vaso llenísimo a tope, porque tanto la Tota como Tito tenían la cualidad de ponerle soda hasta el momento justo en el que no entraba más. Entonces mi abuela me decía: mirá la mesa, no el vaso. Gran consejo para que no se vuelque ni una gota en esos 2 metros que separaban el mostrador de la mesa, pero que para mis piernas de nene por aquellos años parecían muchos más. Y así iba conociendo a todos y los horarios en que llegaban, sobre todo si me quedaba a dormir y al otro día pasaba la mañana entera hasta la hora de ir a la escuela. A veces también me quedaba los fines de semana y a la tarde se ponía lindo. Mi abuelo sacaba la guitarra, la misma que me prestó, y yo tomé clases sin que él sepa, y un día me senté junto al mostrador y le toqué un vals que no podía creer. A un 2x3 me pregunta si la tengo, a lo que le contesto que sí, la guitarra está en casa. Varias cosas ya voy heredando, como el reloj pulsera histórico que se sacó cuando cumplí 18 y me lo entregó en mano mientras yo esperaba algún regalo en efectivo. Pero eso no lo olvido más, y también conservo en un cajón porque nunca lo hice achicar. Pero volvemos a los fines de semana de guitarreada. Mi abuelo, que de tocar poco y nada era quien le daba ritmo con los 3 o 4 acordes que sabía, después de colocar un lápiz atado con hilo como transporte para darle otro tono, supongo. Siempre me pareció curioso eso. Igual se las arreglaba para acompañar el canto de los varios que se animaban a entonar algún tema. A quien siempre recuerdo es a Pedro Delgado, un morochón de boca grande que alargaba la última sílaba de las oraciones sin importar el tango que cantara.
Al caso daba igual, el ritmo siempre era el mismo. Todo muy de entrecasa, pero esas prolongadas de Pedro me producían algo, risa o qué sé yo. Era llamativo ese estilo y además mi abuelo también solía hacerlo, lo que me hacía suponer que tal vez así era la canción o imitaban algún viejo cantor conocido. De los fines de semana también recuerdo que como había partidos, mi abuelo trasladaba el televisor de la cocina al boliche para que todos puedan mirar, pero eso sí, cuando la pichona llamaba a cenar, el tele volvía a la cocina y en caso de alguna jugada peligrosa o a la pregunta de si todo seguía igual, mi abuelo informaba desde la cocina, como esos cronistas que te dicen lo que pasa en otras canchas. Tito los atendía muy bien, pero el partido lo tenía que mirar. Si no, ¿quién iba a renegar con los jugadores cuando hacían algo mal? Hoy lo sigue haciendo, pero desde su sillón, siempre en la cocina y sin informar a nadie. El boliche ya no era el de antes, el último tiempo, todo fue cambiando, el tiempo fue pasando y los clientes ya no venían, algunos por edad, otros ya fallecidos. Además, mis abuelos también crecieron y ya no es lo mismo, la gente, las costumbres, todo va cambiando, el tiempo pasa y las cosas cambian. Hoy solo quedan los recuerdos del boliche de mi abuelo. Y claro, el asado de los sábados que no estamos por comer, nos estamos por comer. Esto sí que no cambió.